Veamos qué ocurre cuando oxidamos alcoholes. En la parte superior izquierda tenemos un alcohol primario y el carbono que está unido al grupo OH es el carbono alfa. Para oxidar un alcohol debemos de tener hidrógenos alfa, debemos tener hidrógenos unidos a ese carbono alfa para que el mecanismo funcione. En ese mecanismo vamos a perder uno de esos hidrógenos alfa y veremos este mecanismo en unos minutos. Entonces, si quisiera oxidar este alcohol primario, le añadiré algo para oxidar. Oxidaré mi alcohol primario así. Una forma de ver la oxidación de un alcohol es pensar en el número de enlaces carbono-oxígeno. Del lado izquierdo tenemos un enlace de nuestro carbono alfa a este oxígeno. En el mecanismo vamos a perder un enlace carbono-hidrógeno y vamos a ganar otro enlace carbono-oxígeno, por lo que se incrementa el número de enlaces carbono-oxígeno. Eso, por supuesto, nos daría dos enlaces carbono-oxígeno. Si oxido mi alcohol una vez, y voy a perder uno de esos hidrógenos, por lo que voy a seguir teniendo uno de esos hidrógenos y mi grupo alquilo sigue unido. Evidentemente, esto me dará un grupo funcional aldehído. Entonces, si oxidas un alcohol primario una vez, obtendrás un aldehído. Veamos ahora los estados de oxidación de mi carbono alfa y veamos qué ocurre ahí. Si quisiera asignar un estado de oxidación a mi carbono alfa de la izquierda, de nuevo tengo que dibujar mis electrones. Cada enlace consiste en dos electrones así. Y necesito pensar en las diferencias de electronegatividad. El oxígeno es más electronegativo que el carbono, por lo que va a tomar esos dos electrones. Carbono contra carbono es un empate, por lo que cada carbono va a quedarse con uno de esos electrones. El carbono es un poco más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto el carbono gana y se queda con esos electrones. El carbono normalmente tiene 4 electrones de valencia y en este momento está rodeado de 5 electrones. Entonces, 4 menos 5 me va a dar un estado de oxidación de -1 para mi carbono alfa. Entonces veamos qué le ocurrió a ese carbono alfa después de que lo oxidamos. Del lado derecho, si quisiera asignar un estado de oxidación al que ahora es mi carbono carbonílico, una vez más, debo pensar en las diferencias de electronegatividad y sé que el oxígeno va a vencer al carbono. Carbono contra carbono es un empate y carbono contra hidrógeno, el carbono gana. Por lo que el estado de oxidación de ese carbono, normalmente con 4 electrones de valencia, rodeado de 3 esta vez, 4 menos 3 me va a dar +1. Entonces puedo ver que mi estado de oxidación pasó de -1 a +1. Un incremento en el estado de oxidación es, por supuesto, una oxidación. Si oxidas un alcohol primario una vez, obtendrás un aldehído. ¿Qué ocurre si sigues oxidando? Si formas un aldehído y a veces es difícil evitar que la mezcla de reacción se siga oxidando. Entonces, si oxidas un aldehído, pensarás qué grupo funcional obtendrás. De nuevo, una manera simple de hacerlo sería pensar en el lado izquierdo tengo 2 enlaces carbono-oxígeno. ¿Existe algún grupo funcional en el que el carbono esté unido 3 veces al oxígeno? Ese, por supuesto, sería un ácido carboxílico. Si pienso en la estructura de un ácido carboxílico, puedo ver que el carbono está unido 3 veces al oxígeno.
3 enlaces carbono-oxígeno y de este lado tengo mi grupo alquilo. Muy bien. Entonces, si oxidamos un aldehído, obtendremos un ácido carboxílico. Veamos de nuevo el estado. El estado de oxidación del carbono carbonílico. Una vez más, dibujaré mis electrones aquí y pienso en la electronegatividad. El oxígeno, por supuesto, vence al carbono. Bien. Empate entre esos dos carbonos y el oxígeno vence al carbono. De nuevo. Entonces, en este caso, normalmente 4 electrones de valencia, ahora hay 1, 4 menos 1, nos da un estado de oxidación de más 3. Nuevamente, un aumento en el estado de oxidación significa oxidación. Si oxidas un aldehído, obtendrás un ácido carboxílico. Veamos ahora al alcohol secundario. Vamos a bajar a nuestro alcohol secundario y de nuevo identificamos al carbono alfa, que es el que está unido al grupo OH. Necesitamos tener al menos un hidrógeno en ese carbono alfa y tenemos uno aquí. Si fuéramos a oxidar al alcohol secundario, vamos a oxidar a nuestro alcohol secundario. Nuevamente, una forma simple de hacerlo es pensar, mi carbono alfa tiene un enlace al oxígeno. Entonces puedo aumentarlo a 2 enlaces y eso sería una reacción de oxidación. En el proceso voy a perder el enlace a mi hidrógeno alfa. Ahora voy a tener 2 enlaces carbono-oxígeno y voy a perder el enlace que ese carbono alfa tiene con el hidrógeno de aquí. Eso deja a mis 2 grupos alquilo así. Ahora tengo 2 grupos alquilo. Y por supuesto, este sería un grupo funcional cetona. Entonces, si oxidas un alcohol secundario, obtendrás una cetona. Puedo asignar estados de oxidación. De nuevo, demostremos que esto es realmente una reacción de oxidación y voy a dibujar los electrones en mi carbono alfa y pensaremos en las diferencias de electronegatividad. De nuevo, oxígeno vence al carbono, carbono contra carbono es un empate, carbono contra hidrógeno gana el carbono y carbono contra carbono es un empate otra vez. Entonces, normalmente 4 electrones de valencia, en este ejemplo está rodeado de 4, entonces 4 menos 4 nos da un estado de oxidación de 0 para nuestro alcohol secundario. Y cuando lo oxido voy a obtener esta cetona de aquí del lado derecho. Veamos ahora al estado de oxidación de la cetona que antes era el carbono alfa de la izquierda, que es ahora nuestro carbono carbonílico. De nuevo dibujamos los electrones y pensamos en diferencias de electronegatividad. El oxígeno va a vencer al carbono, entonces vamos así. Carbono contra carbono es un empate. Carbono contra carbono es un empate. De nuevo, normalmente es 4 menos 2. Esta vez, alrededor de ese carbono, nos da un estado de oxidación de más 2. Entonces, para ir de un alcohol secundario a una cetona, vemos que hay un incremento en el estado de oxidación, por lo que esta es definitivamente una reacción de oxidación. Veamos ahora un alcohol terciario. Aquí está mi alcohol terciario. Y cuando encuentro mi carbono alfa, veo que esta vez no hay hidrógenos unidos a mi carbono alfa. De acuerdo con el mecanismo,
que veremos en un minuto, no hay manera de oxidar este alcohol terciario bajo condiciones normales. Entonces, si intentáramos oxidar este alcohol, diríamos que no hay reacción aquí, ya que nos falta un hidrógeno alfa. Echemos un vistazo al mecanismo y veamos por qué necesitamos tener un hidrógeno alfa en nuestro carbono alfa. Si comenzara mi mecanismo con un alcohol, recuerden que este debe ser un alcohol primario o secundario para que la oxidación se lleve a cabo. Entonces, voy a dibujar mi alcohol aquí. De nuevo, debe de ser primario o secundario. Y cuando tenemos un alcohol primario o secundario, va a reaccionar con ácido crómico. Esta es la estructura de los ácidos crómicos. Lo voy a simplificar aquí. No me preocuparé mucho por mis pares de electrones disponibles. El ácido crómico puede provenir de varios reactivos. Probablemente el reactivo más común sea dicromato de sodio, que es Na2Cr2O7, ácido sulfúrico H2SO4 y agua. Y todo esto junto es generalmente llamado reactivo de Jones. Es una mezcla entre dicromato de sodio, ácido sulfúrico y agua y es llamado reactivo de Jones. Y eso se mezcla y produce ácido crómico en solución. Bien. Otra manera de hacerlo sería empezar con trióxido de cromo. Podríamos usar un reactivo diferente que consiste en CrO3, trióxido de cromo, y H3O y acetona. Y eso también produciría ácido crómico en solución. Cualquiera de estos puede ser usado. El primer paso del mecanismo es similar a la formación de ésteres de nitrato que vimos en el video anterior. Entonces, este va a ser una reacción de equilibrio o reacción reversible. Y si recuerdan, en la forma de ésteres de nitrato hay un mecanismo similar para la formación de todos los ésteres inorgánicos. Vamos a perder este hidrógeno y este OH, los cuales van a producir agua. Podemos juntar esas dos moléculas y obtendríamos como producto inicial. Vamos a tener el resultado final de poner ese oxígeno unido a un átomo de cromo como este. Entonces este es un éster de cromo intermedio. Bien, esto es lo que obtendríamos. En el siguiente paso del mecanismo necesitamos algo que funja como base y el agua va a hacer eso. Entonces vamos a tener agua aquí, dos pares de electrones disponibles. Uno de esos pares va a funcionar como base y va a tomar ese protón alfa. Recuerden que este es nuestro hidrógeno alfa en este carbono y de este lado vamos a tomar solo el protón, solo el núcleo de ese átomo de hidrógeno. Y entonces este par de electrones de aquí tomarán ese protón. Eso hará que el electrón que tenía el hidrógeno se vaya atrás y estos dos electrones
van a moverse hacia acá para incrementar el número de enlaces carbono-oxígeno. Y al mismo tiempo eso va a llevar a estos electrones de este enlace hacia el cromo. Dibujemos los productos resultados de esta reacción. Veamos dónde hay espacio. Aquí. Entonces perderemos ese hidrógeno alfa y ahora nuestro carbono sigue unido a otras dos cosas. Perdimos ese hidrógeno alfa y ahora está doblemente enlazado al oxígeno. Ese sería el mecanismo. Pasamos de un enlace carbono-oxígeno en nuestro alcohol primario o secundario y ahora lo hemos aumentado a dos enlaces carbono-oxígeno. Los otros productos de la reacción son H3O+. Vamos a dibujar H3O+. Cuando el agua se lleva a ese protón, formaríamos HCr O3- como otro producto. Ahora, si el carbono alfa es el que está siendo oxidado, si este carbono es oxidado a este carbono, es el mismo carbono, pero este carbono está siendo oxidado. Algo debe de estar siendo reducido, porque es una reacción redox. Si oxidas algo, otra cosa es reducida, y esa otra cosa es el cromo. Si asignáramos estados de oxidación al cromo en el dicromato de sodio de aquí, en esta molécula de aquí, el cromo tiene un estado de oxidación de 6+. Cuando vemos nuestros productos y encontramos al cromo en nuestros productos, si asignáramos un estado de oxidación a este cromo, obtendríamos 4+, Cr4+. Y hay otra reacción que termina convirtiendo al cromo de 4+ a cromo 3+. Finalmente, podemos ver que empezamos con un 6+ de este lado y terminamos con un 3+ aquí. Eso es una reducción en el estado de oxidación, por lo que el cromo está siendo reducido. Entonces, ese carbono alfa está siendo oxidado y el cromo está siendo reducido en esta reacción redox. En el siguiente video veremos varios ejemplos que involucran alcoholes primarios y secundarios.